circulación de la potencia reactiva, que obviamente está asociada a los componentes inductivos de máquinas, transformadores, líneas de transmisión, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se tienen excesiva corriente debido a la potencia reactiva y consecuentemente pues, las pérdidas? Pues también eso puede dar lugar a calentamiento de cables, calentamiento de equipo eléctrico, como son los transformadores, motores, y también pueden afectar directamente a los dispositivos de protecciones, es decir, hacerlos operar sin que deban operar, con lo que ello implica, ¿no? Hacer cortes de energía innecesarios y disminuir la confiabilidad del propio sistema. También se puede ver desde el punto de vista de generación. Desde el punto de vista de generación, pues va a haber sobrecargas en transformadores, en alimentadores, y si se tienen los sistemas eléctricos trabajando en condiciones mayores a las establecidas por los fabricantes, pues lo que va a suceder es de que les va a reducir su vida útil. Y eso pues se debe de considerar bajo cualquier circunstancia en todos los sistemas eléctricos. ¿Cuánto le estiman de vida a un transformador? ¿Cuánto le estiman de vida a una máquina de inducción? ¿Cuánto creen que dure? 20 años. Unos 30, 40. Bueno, anda entre unos 20, 25 años. Con adecuado mantenimiento te puede durar un poco más. Pero bueno, todos los equipos tienen una vida útil. Entonces, la lógica es de que si trabajamos todo el tiempo bajo las condiciones establecidas por el fabricante, pues te va a durar eso o más, ¿no? Pero si te sales de límites, ¿qué va a pasar? Pues se van a empezar a calentar de más, luego se queman y empiezan a fallar. Le Ok. reduce la O vida útil. entrega Se reduce la resultados. vida útil o No bien, son tan eficientes. ajá, ya no sean eficientes, o bien te pueden llevar a problemas mayores. Por ejemplo, cuando una máquina eléctrica tiene sobrecalentamientos, son muy peligrosos esos sobrecalentamientos, porque acuérdense que los equipos eléctricos se diseñan con partes vivas, que es pues, por donde están los conductores, y también entre conductores pues existen aislamientos, existen dieléctricos, existen un montón de características que los hacen únicos a cada uno de esos equipos, que si son sobrecalentados pues pueden deteriorar, por ejemplo, un aislamiento entre conductores y eso pues te puede llevar a una falla. Entonces sí es muy importante siempre estar dentro de los límites establecidos para que tengan una buena eficiencia, para que tengan una larga vida útil y finalmente pues para que funcionen de manera adecuada y no los lleve a problemas todavía mayores. Entonces por allí ha habido, si fueran, bueno, si nos diéramos a la tarea de reportar todo lo que ha sucedido dentro de los sistemas eléctricos, pues ya ha habido, ustedes lo han escuchado, ¿no? Ha habido apagones, ha habido explosiones de transformadores, ha habido incendios en subestaciones y un montón de problemáticas que se encuentran, ¿no? Algunas pueden ser atribuidas a fallas humanas, pero otras también pueden ser atribuidas a estados de operación no deseables. Entonces, uno de ellos, pues, es que estén trabajando con corrientes mayores para las que fueron diseñados y consecuentemente, pues, van a tener por ahí deterioro en los aislamientos y reducción en la vida útil. Entonces, siempre es lo que tenemos que considerar, ¿no? También las desventajas de ese famosísimo factor de potencia el cual estuvimos trabajando y hablando de él desde la sesión anterior, es de que también me va a ocasionar caídas de voltaje y consecuentemente mala regulación. Y si tengo una prolongada caída de voltaje, tengo una mala regulación, pues entonces ya estoy violando también límites establecidos de
de tensión. Y eso ocasiona insuficiencia en el suministro de potencia para las cargas, ¿no? Entonces ahí surgen algunas preguntas, ¿no? ¿Qué tan perjuicioso es un bajo voltaje o una baja tensión en un equipo eléctrico o un alto voltaje? El alto voltaje, por una parte, puede dañar el aislamiento, porque están diseñados bajo una coordinación de aislamiento. Pero por otra parte, el bajo voltaje, ¿qué le puede ocasionar a un equipo eléctrico? Le puede ocasionar, ¿qué creen que le ocasione? Según la ley de Ohm. Si yo tengo que alimentar una lámpara de 100 watts y, y esta para poder operar está diseñada que trabaje con 100 volts, ¿cuánta corriente va a consumir para que me dé esos 100 watts? 1 amper. Bueno, Un- aprox menos, ¿no? A 127 como 0.8. no. Estamos hablando que es 100 volts y 100 watts. Ah, ok, sí, 1 amper. Un amper. Ok. ¿Y qué pasaría si mi voltaje se baja? ¿Cuánta Pues corriente necesito para tener 100 watts? Si se baja a la mitad, 2 amperes. entonces fíjense ya cómo ahí ya estamos hablando de que ya la corriente la estoy para poder suministrar esa carga y que me dé esos 100 watts, pues ahora le tengo que meter más corriente, ¿no? Pero ya ni siquiera está en un voltaje sostenible para la operación. Puede bajar ligeramente, pero ya la mitad, pues ya no es dentro de su rango de operación. Entonces es más o menos lo que va a suceder en todos los equipos eléctricos. Si hay caídas de voltaje, pues la potencia tiene que ser suministrada y entonces pues le tengo que subir la corriente. Y si le subo la corriente, pues entonces voy a afectar también embobinados de transformadores, voy a afectar alimentadores, voy a afectar sistemas de protección y control. Y consecuentemente, si hay más pérdidas, si hay más consumos de energía, más corrientes ahí circulando en los equipos eléctricos, pues se incrementa el costo de la energía eléctrica porque se incrementan las pérdidas. Y entonces, si el que está ocasionando todos esos problemas es el usuario, pues ¿qué tengo que hacer como compañía? Cobrarle más, ¿no? Pues le tengo que cobrar más. Bueno, pues ya se me están ocasionando pérdidas en el sistema a causa de que pues no estás trabajando con condiciones óptimas. Entonces, yo te puedo suministrar la potencia reactiva que requieres, pero me vas a tener que pagar más. Y entonces ya vienen por ahí las políticas, ¿no? Y establecidos eh, desde el 1991 en el Diario Oficial de la Federación, que los que tengan factores de potencia inferiores a 0.9, la compañía eléctrica tiene derecho a cobrarle al usuario una penalización o un cargo por la cantidad que resulte de aplicar el monto de facturación, ¿no? Y entonces por ahí ellos tienen algunas formulaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tu factor de potencia es de 0.9, pues entonces no tienes penalización. Y de hecho, en el nuevo código de red ya subió aquí, y ya anda en 0.95. Pero vamos a suponer que este es el que ya está de todo el tiempo, ¿no? El que respeta a todo el mundo, porque el código de red ya fue publicado, pero todavía no es ejecutado. Entonces, si tengo 0.9, todavía no me van a penalizar, pero en 2 años ya me dicen, si no tienes 0.95, me vas a tener que cobrar. Y entonces la penalización, pues viene aquí, ¿no? Vamos a suponer que tienes aquí un 0.8. Entonces, si tienes un 0.8, aquí ya voy a tener un porcentaje de la facturación que estoy haciendo en mi consumo mensual. Entonces, de mi consumo mensual, lo multiplico por ese porcentaje debido a bajo factor de potencia, entonces le tengo que sumar
aparte la penalización del factor de potencia. Y está muy castigado, ¿no? Está muy castigado cuando es una penalización. Supongamos que el factor de potencia es 0.8, entonces sería 0.9 entre 0.8 menos 1 por 3 entre 5. Esto me está dando alrededor del 7.5% de mi factura total. Ahora supongamos que es un usuario grande que te está facturando al mes 1,000,000 de pesos. Tendría que estar pagando el 7.5% adicional de ese 1,000,000 de pesos. ¿Cuánto sería? $75,000. 75,000, ¿no? Por un carrito, ya se siente. O sea, fíjate la importancia. El que está allí en la planta, que es el encargado de mantener en condiciones adecuadas de operación al usuario, que le digan, ¿sabes qué? Pues no hiciste los trabajos necesarios para que no me cobraran penalización y ya me están cobrando 75,000 pesos por no tener buen factor de potencia. Pues, ¿qué le va a pasar al encargado de eso? Pues Pues le va, sería la paja, ¿no? Lo despiden ya. pues le va a decir, pues sorry, ¿no? Pues no me estás dando resultados. Pero fíjate, si el que está encargado de mantener en condiciones de operación adecuadas ese sistema del usuario, de un usuario que se consume esa cantidad de energía al mes, pues ya está, fíjate, al mes ya está desquitando 75,000 pesos, ¿no? Si no hay multa. Entonces ponle que no gane 75,000, que gane la mitad. Tu sueldo es la mitad. Eso es ya ganancia para la compañía, porque dice, yo estoy manteniendo en condiciones de operación normales y ya no voy a estar pagando penalizaciones innecesarias. Entonces, cuando el, cuando lo que la compañía X, ¿no? Cualquier compañía, los industriales, empresarios, todo eso, cuando sus números no son rojos, pues todo es ganancia. Si lo que yo le pago al que me va a dar ese mantenimiento entre lo que puedo gastar en ahorros para mi compañía es mayor a 1 peso, eso es ganancia. Y siempre, mientras sea un número verde, eso es bueno, ¿no? Para cualquier industria, para cualquier compañía. Sin embargo, está el otro lado. Dice ahí que si mi factor de potencia es mayor y es bueno y lo tengo trabajando en condiciones normales de operación y todo eso, pues la bonificación es cualquier cosa, ¿no? Ya te dicen, pues ten ahí para los chicles. Pero sí, lo que sí es castigado, pues es la penalización. Pero pues tiene sentido, ¿no? No voy a bonificar más de lo que se debería. Y entonces también hay en ese diario oficial de la Federación, dice que las penalizaciones, en ningún caso se aplicarán penalizaciones mayores al 120% y las bonificaciones no van a ser mayores al 2.5%. Entonces ya están limitados, ¿no? Pero entonces, en ese sentido, quiere decir que es más conveniente tener las herramientas adecuadas para que no suceda eso, para que no presente ninguna industria las condiciones de bajo factor de potencia. Y bueno, y este tema de factor de potencia pues surgió porque estamos viendo qué era la potencia activa, qué era la potencia reactiva, que cuando aparece por ahí la potencia reactiva se aumenta la corriente eléctrica, aumentan las pérdidas, se reduce la eficiencia, hay mayor caída de voltaje, se presenta una mala regulación y finalmente una penalización. Y ahí es un problemita que se derivó de la nada. Bueno, no de la nada, simplemente de no operar de manera correcta el sistema eléctrico. Entonces ahí hay un área de oportunidad, ¿no?
Y bueno, no podemos a platicarlo nada más así si no le ponemos allí un ejemplito. Bueno, pero antes de que veamos el ejemplo, más o menos se entendió eh, los conceptos que vimos de potencia activa, potencia reactiva, factor de potencia aparente, potencia compleja. ¿Sí se entendieron? Sí, pero ¿Qué Sí, yo opinan sé. qué opinan del factor de potencia? ¿Es malo? ¿Es bueno? ¿Cuándo es bueno? ¿Cuándo es malo? pues mientras sea arriba de .95 es bueno, ¿no? Ok, ¿según quién? Mm, no me acuerdo. Los La códigos de red, CFE. ¿no? Los códigos de red. Sí, son Ah, publicados en el diario oficial y son emitidos por la, por la CRE y por la CENER. ¿Qué pasó, Eric? Eh, ¿Consideras que hay una buena aceptación, bueno, oferta de trabajo en ese campo? Porque hace tiempo mi novia me mandó un documento que hicieron, bueno, ella trabaja en una consultoría ambiental y me mandó un diagrama eléctrico de cómo está distribuida la electricidad en una bodega ahí por Huehuetoca. Entonces, de por sí estaba bien mal definido porque decía, no, pues que es corriente, que es bifásica para dientes y quién sabe qué más, pero de hecho era monofásica porque lo decía el diagrama, ¿no? Entonces, siento que no están bien enfocados en ese aspecto del factor de potencia. Entonces, si yo supongo debe ser un buen negocio, ¿no? O sea, ofrecerle a la empresa que tenga un buen factor de Ah, potencia sí, para sí, sí, hay mucha vender. área de oportunidad. También en el área de eléctrica. Muchos de fíjense que hemos sufrido un poquito con, con alumnos en las etapas terminales de su carrera en el área de potencia, porque primero, no se inscriben muchos, quién sabe por qué. Eh, pero ya cuando están en esas etapas finales, pues ya casi se van a trabajar y ya les dice, oye, te invito a que trabajes para que puedas titularte o cosas por el estilo. Y no, pues es que ya me ofrecieron chamba, ¿no? Y ya hay uno, pues ya está chambeando en quién sabe dónde, y luego el otro que ya está chambeando en quién sabe dónde. Entonces, lo que sí sucede mucho es de que sí hay demanda de ingenieros eléctricos, sí, más en esta área de la industrial. En un sistema industrial, como dices tú ahorita, en una bodega, donde se tengan máquinas eléctricas, pues ahí tienes que tener a alguien que te las esté cuidando, que te las haga trabajar bien, que ante la compañía eléctrica esté cumpliendo con los códigos establecidos en los estándares, en las normas, en todo en regla, ¿no? ¿Y eso quién lo va a hacer? Pues eso lo va a hacer un ingeniero eléctrico. Y no quiere decir que forzosamente es para que te vayas a trabajar a la CFE o a la compañía eléctrica. Como eléctrico, pues puedes estar en muchos lugares. Y un área muy importante donde sí hay oportunidad es precisamente en hacer estudios de corrección de factor de potencia, que en realidad no nada más es corregirlo. Hay problemas, hay fenómenos que se presentan en la red cuando yo instalo bancos de capacitores que muchas veces no son considerados. Hay un fenómeno que se llama la resonancia. Ese se manifiesta como sobrevoltajes o sobrecorrientes. Y más aún que se tienen ahora dispositivos electrónicos en la red. Es decir, las componentes armónicas de los dispositivos que trabajan con controles electrónicos pueden excitar frecuencias más allá de las de 60 Hz. Y eso lo que va a hacer es producirme magnitudes de voltajes y corriente mayores a las establecidas por las normativas correspondientes. Entonces ahí ya entra otra área de estudio completamente que sí ha dejado oportunidad para mucha gente. Y ya es cuando les llaman, ¿no? Las famosas consultorías, ¿verdad? Eso sí hemos escuchado. Sí,
pero ahí está, ¿no? Entonces, dice, no, pues se me ocurre un número así rápido, ¿no? Hay que decir, no, pues ¿cuánto cuesta el banco de capacitores? ¿Cuánto te estás gastando en multas al mes? Ah, bueno, ¿cuánto vas a recuperar? ¿Cuánto cuesta el banco? De ahí, ¿qué porcentaje es para ti? Ya dices, pues si es muy costosa la multa, si el banco es costoso y tú te vas con un cierto porcentaje de un usuario, ¿y qué tal si tienes 10 usuarios, no? Que dices, no, pues ya se empieza a ver como que ya se está viendo la luz al final del camino, ¿no? Pero bueno, es cuestión también de que la gente se pueda mover, porque tampoco es tan fácil decir, pues yo puedo hacer eso, ¿no? Si no estás dentro de un círculo, porque sí hay círculos también, pues hay que ir poco a poco, ¿no? Ingresando a esas cuestiones. Bueno, para los que están interesados en esta área, yo supongo que de las otras áreas, pues también ha de ser algo parecido. Pero de eléctrico sí hay necesidades, en el país. Yo siento que es más, como dices, de los círculos en eléctrica. Bueno, por ejemplo, en control no lo siento tanto porque fácilmente puedes entrar a cualquier empresilla por ahí, ¿no? Pero en eléctrica yo siento que son más como tipo proyectos por fuera, ¿no? No tanto como industria y cosas así. Eso no es lo que yo siento, no sé. No, hay de todo, hay de todo. Ya luego hacemos yo luego le pido a los egresados que hagan una lista para ver dónde chambean y ya ahí poderles dar más información, ¿no? En dónde andan. Pero Sí. bueno, para ver precisamente cómo es el comportamiento de los circuitos eléctricos y cómo se hace la corrección de factor de potencia, pues aquí les traje un ejemplo en donde tenemos una fuentecita, tenemos un circuitito eléctrico que tiene tanto capacitores como inductores. Y bueno, lo primero que se tiene que hacer aquí, pues vamos a reducir el circuito para sacar esta corriente I. Entonces, como estamos trabajando en una fuente de corriente alterna y luego más aún es a una frecuencia constante, entonces decimos que la frecuencia es constante y a esa frecuencia, pues estos elementos me presentan reactancias inductivas y reactancias capacitivas, porque sabemos que la red eléctrica, de manera natural, pues tiene asociados elementos inductivos y elementos capacitivos, aparte de los resistivos de los propios conductores, de los materiales con los que se diseñan. Pues esto me representa un circuito eléctrico que necesito analizar para ver sus condiciones de operación. Entonces, aquí obtengo una impedancia total, ¿no? Entonces, estas dos ramitas se encuentran en paralelo. Entonces, es el producto entre la suma más esta resistencia que se encuentra aquí. La impedancia total es igual a 13.87, ángulo de menos 9.88. Como la fuente es de 60 y yo reduje este circuito a un circuito serie, la corriente, pues simplemente aplicando la ley de Ohm, va a ser igual al voltaje entre la impedancia, y esto es igual a 4.33, ángulo de 9.88. Aquí puedo yo aplicar un divisor de corrientes. Entonces puedo calcular la corriente I1 multiplicando la impedancia de aquí entre la suma de la impedancia de las dos ramas y la corriente I2 multiplicando esa corriente total I por la impedancia de la rama 1 entre la suma de las impedancias de las dos ramas, que es como se muestra en estas dos ecuaciones. Entonces, la I1 es igual a 6.03, ángulo de 67, y la I2 es igual a 5.23, ángulo de menos 67. Entonces, ya tenemos aquí cómo se separa esta corriente que se encuentra aquí. Ahora, vamos a calcular el voltaje en las ramas, ¿no? Porque vamos a calcular, dice aquí, encuentre la potencia compleja en cada rama y el factor de potencia al cual está trabajando el sistema. El factor de potencia no tengo problema. Factor de potencia, tengo la corriente, tengo el voltaje, entonces el coseno de este ángulo va a ser el factor de potencia. Pero ahora necesito determinar la potencia compleja en la rama 1 y en la rama 2. Entonces, para este caso ese 1 va a ser igual a este de aquí. Tengo que encontrar el voltaje en este nodo. Entonces el voltaje de ese nodo
va a ser igual al voltaje de la fuente menos la caída de voltaje que se encuentra en este elemento. Y ese va a ser el voltaje aquí. Le vamos a llamar BP. Como estas dos ramas se encuentran en el paralelo, pues el voltaje en esta rama va a ser exactamente igual al voltaje en la rama del lado derecho. ¿Y cómo se calcula este BP? Pues simplemente 60 menos la caída de voltaje, que es los 2 ohms, por la corriente total I. Como resultado, el voltaje en este nodo va a ser a 51.49 volts, según lo que vemos aquí, ¿no? Que es este de aquí. Ya que tenemos este voltaje de la rama, y luego aparte ya habíamos encontrado por el divisor de corrientes el I1 y el I2, pues puedo calcular el S1. Entonces el S1 pues es igual a B por I conjugado. Entonces B es igual a 51.49 menos 1.65 por 6.03 ángulo de menos 67.79, que esta es la corriente I1 conjugada. Como resultado, en forma polar es 310.48 ángulo de menos 69. Y el S2 va a ser igual al voltaje, que es el de la rama, el del nodo, por la corriente I2 conjugada, que es 5.23 ángulo de 67.69. Como resultado, tengo 269.29. Entonces, la caída de voltaje de este elemento ya la habíamos calculado intrínsecamente. 2 por 4.33 ángulo de 9.88. Como resultado es igual a 8.66 ángulo de 9.88. Entonces también puedo calcular la potencia aquí, que es el voltaje por la corriente conjugada, y esto es igual a 37.5 volamperes. No tiene un ángulo de desplazamiento porque esta es una resistencia. Entonces, la potencia total que está suministrando la fuente va a ser igual a la potencia de la rama 1 más la potencia de la rama 2 más la potencia en el elemento resistivo. Vamos a ponerle rama 3, por ejemplo. Entonces la sumatoria de las tres da como resultado 259.76 ángulo de menos 9.89. Esto es igual a la sumatoria de las potencias, pero vean aquí, esta es una manera. Esto lo podemos pasar a su parte rectangular para determinar cuál es la potencia activa y cuál es la potencia reactiva. Siempre que tenemos ángulos y estamos trabajando con números complejos, pues vamos a tener la posibilidad de cambiarnos de rectangular a polar. Entonces esos 259.76 ángulo de menos 9.89 dan como resultado 255.89 menos J 44.61. Entonces este de aquí es P y este de aquí es Q. Pero fíjense, aquí estuve sacando las potencias individuales, luego las sumé y esa es la potencia total. Pero la otra es de que si yo ya conozco la corriente I, que es igual a 4.33 ángulo de 9.88, y lo multiplico por el voltaje de la fuente, el B por I conjugado, me va a dar exactamente lo mismo. Es decir, pues hice pasos de más, ¿no? Pero son las dos alternativas. Estos dos valores son muy, muy cercanos, pero como hice más desglose, varía ligeramente, ¿no? Pero en realidad, pues es el mismo cálculo. ¿Sí? Son las dos maneras. Saco la potencia total suministrada por la sumatoria de las potencias de cada una de las ramas, o bien calculo la potencia total aquí y esta es la que está suministrando, que es este de aquí. Entonces, esas son cómo calculé la potencia. Ahora, el factor de potencia
decía aquí que lo calculara, ¿no? Entonces el factor de potencia va a ser igual al coseno de este ángulo. Entonces este sistemita, su factor de potencia, va a ser igual al coseno de teta. Entonces esto es igual al coseno de 9.88. Esto es igual a 0.98. Y entonces aquí me puedo dar cuenta que pues, está trabajando bien, no ocupa compensación. Ese es un circuito, ¿no? Al rato les ponemos otro circuito y sus condiciones van a cambiar completamente. De todas maneras, al final del día, es estar resolviendo circuitos eléctricos. En este caso, pues es el estado estacionario, es decir, utilizando fasores, es muy rápido resolver este tipo de circuitos. Pero también se puede presentar el caso en el cual se tenga que compensar el factor de potencia. Entonces, para eso pongo otro ejemplo donde ahora sí ya determiné que tengo una carga con un bajo factor de potencia. Y lo que necesito es llevarlo a 0.95, este factor de potencia de 0.75 en atraso. ¿Qué necesito? Pues necesito una potencia capacitiva y el valor de la capacitancia. Entonces de aquí podemos determinar condiciones iniciales. Es decir, vamos a tener una potencia que se debe de suministrar. ¿Recuerdan cómo se calcula P? ¿A qué es igual P? Bueno, ya está aquí. 6 por 0.75 es igual a 4.5 kilowatts. Entonces este va a ser igual a P. Y Q, ¿cómo lo voy a calcular? A ver por ahí cuánto les da Q. De aquí, por ejemplo, si yo les pregunto, a ver, calcúlenme Q. Sin capacitor, así como está de esta carga nada más. ¿Cómo se calcula Q? Serían los 6 kilovoltampers por el seno de 0.75. Por 0. Coseno de 0.95, ¿no? Creo. No, a ver, Q, ¿cómo estaba definido Q? A ver, vamos a ponerlo otra vez. Sería Q es igual a S. ¿S qué era? la potencia aparente, que es Ok, 6. la potencia aparente por el seno de quién? De teta, ¿verdad? O de phi, como sea. Ok. ¿Cuánto es phi? Aquí está. Phi es el arco coseno de 0.75. Ah, ya, ok. Y entonces el ángulo es 41.41. Entonces Q es igual a 6 por el seno de 41.41. Esto es igual a 3.96. Kilobars. Esa es la potencia reactiva inicial. Entonces, tengo aquí una Q y tengo aquí una S. Y aquí tengo un ángulo teta 1. Este de aquí, pues es ese, ¿no? Entonces dice que yo quiero llevarlo a un ángulo de 18.19 porque el coseno de 18.19 me va a dar 0.95. Entonces yo necesito reducir ese ángulo y ahora va a ser este ángulo teta 2 o phi 2, en este caso de ahí dice phi 2, ¿no? Entonces yo necesito reducir la potencia reactiva en esta cantidad que se encuentra aquí. Este va a ser el QC y este de acá va a ser el Q2, según lo que vimos en la clase anterior. Entonces, como aquí
puedo hacerlo de diferentes maneras. Pues yo puedo primero calcular QC. Y QC va a ser igual a 6, KBA, obviamente, por la tangente de teta 1 menos la tangente de teta 2. Ese va a ser QC. Que en esencia es esto que puse aquí. Tangente de teta 1 menos la tangente de teta 2. Es este que está aquí. Pero como ahora yo estoy tratando de encontrar Q, no es 6, es 4.5, perdón. Porque debe ser P, es P. Y aquí está 4.5 kilos por la tangente de teta 1 menos la tangente de teta 2. Este de aquí va a ser QC. Y si ese QC yo lo divido entre 2pi por F, entonces voy a poder encontrar el valor de la capacitancia. Entonces quiere decir que para corregir el factor de potencia de 0.75 a 0.95, yo necesito un banco de capacitores de 0.55 milifaradios. Pero, ¿cuánto necesito de potencia reactiva? A ver, aviéntense ese cálculo. El de aquí, este. ¿Cuánta potencia reactiva de capacitiva necesito para mejorar el factor de potencia? $2.49 KVA. Acabar. ¿Así? Entonces ese es el valor de QC. Es esto lo que yo ocupo para reducirlo. Entonces la Q2, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a los 3.96 menos los 2.49. ¿Eso cuánto da? Es 2.5 para 3.9 es 1.46 menos 1.45. Ah, no. 6 menos. Sí, 5, 1.45, ¿no? $1.47. Sí, Ok. 1.47. 1.47. Acabar, ¿verdad? Ahí Sí. está. Esa es mi segunda condición. Ok. A ver, ahora pónganle. ¿Qué ángulo me va a dar esa condición 2, que es ya la condición final de la compensación? Si le pongo el arco tangente de 1.47 entre 4.5. Se supone que allí ya debo de tener ese ángulo, ¿no? Que es de... 18.1. Ok, pues es este, mira. 18.19. ¿No? Sí, por lo decimal. Entonces, esos son los estudios que se hacen cuando se pretende hacer la compensación por factor de potencia. Y bueno, y todo tiene que ver con las potencias, ¿no? La potencia activa y potencia reactiva. Y considerar, pues obviamente, la potencia aparente. La mayoría de los equipos eléctricos
por ejemplo, transformadores, algunos máquinas síncronas, generadores. Sus datos nominales están en volamperes, la mayoría de las veces. De motores de inducción, esos generalmente están en HPs, sus unidades. Ya nada más se hace la conversión, ¿no? Pero también a prácticamente todo el equipo eléctrico se le tiene que especificar su factor de potencia. Y con su factor de potencia, pues ya sabemos más o menos cómo tiene que trabajar y qué es lo que esperamos, ¿no? En corrientes, voltajes, etc. Y bueno, y el método de compensación de factor de potencia, pues es bancos de capacitores, donde yo le puedo calcular la potencia reactiva necesaria para la compensación, o bien la capacidad del banco en faradios, ¿no? Pero como les digo, este debe de ir acompañado de otros tipos de estudios, pero este es el principal, ¿no? El básico. Bueno, entonces hasta ahí ya se entendió lo de factor de potencia, ¿no? Sí. ¿Qué opinan los demás? Tenemos que dar una repasadita. Bueno. Bueno, o sea, y hacer ejercicios ya por nuestra cuenta, porque, o sea, esto está muy bien explicado, pero supongo debe haber casos donde a lo mejor tengamos dudas, ¿no? Sí, sí, de todas maneras, pues sí, ya estamos teniendo más material para más tareas, ¿no? Y bueno, ya después de allí, pues ya nos tenemos que pasar a dar la repasada de los trifásicos. En realidad, pues cuando estamos hablando de sistemitas con esas características, pues todos los sistemas de potencia pues son trifásicos. Es decir, la generación predomina en trifásico. Se pueden encontrar, como ahorita comentaba, sistemas monofásicos, pero esos son ya más en sistemas de distribución. Sí, en sistemas de distribución, pues sí ya puedo encontrar sistemitas de 3 hilos, de 2 hilos, de un hilo, o una línea, pues, ¿no? Pero en general, todos los sistemas de potencia, pues, se fundamentan en la generación trifásica y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, algo que probablemente vayan a ver en cursos adicionales, más que, pero creo que hay otro que se llama plantas generadoras. Tal vez ahí puedan ver lo que es el generador síncrono. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahí en el inciso A de la figura, tenemos el estator de un generador trifásico de corriente alterna, la cual solamente tiene 2 polos. Es decir, tiene un polo norte y tiene un polo sur. Tiene embobinados. El embobinado que está alrededor de este estator, pues entra por aquí, por ejemplo, la fase A. Hagan de cuenta que yo tengo un hilo aquí del embobinado y ya empieza ahí a tener cierta configuración y se va ahí enredando en el estator y sale por aquí. Y ahí tengo la otra terminal. La fase B, pues entra aquí, también se empieza allí a tener cierta configuración dentro del embobinado del estator y sale por aquí, ¿no? Y ahí tengo otra salida. Y la fase C entra por aquí y empieza a tener también cierta configuración y sale por acá, ¿no? Y ya tenemos las terminales de la fase A, la fase B y la fase C. Entonces, aquí se tiene elementos magnéticos. Por ejemplo, el rotor del generador está formado por un campo magnético. Este generador o este rotor debe de ser excitado externamente aquí en un embobinado por una corriente de CD. Entonces esa corriente de CD le llaman la corriente de excitación. Esa corriente de excitación permite que
se generen un polo norte y un polo sur. ¿Sí? Se está polarizando ese rotor. Bueno, debido a las conexiones que se hicieron aquí y el diseño del material ferromagnético, que pues son elementos magnéticos con los que está diseñado esto de aquí, empieza a haber una interacción entre el campo magnético del rotor y el estator. Y eso es lo que da lugar a la generación de corriente alterna en el generador, porque yo ya establecí las conexiones del generador, del diseño. Entonces, este es excitado. Una vez que es excitado, se forma un campo magnético, interactúa con el campo magnético del estator y se producen ahí con los movimientos de este rotor, porque ya va a empezar a girar con esa polarización. Aquí hay, en este caso son dos polos, un polo norte y un polo sur, pero acá también hay polos nortes y polos sur. Entonces esa interacción pues hace que esté ahí girando y a su vez, de acuerdo a las leyes de Faraday, empieza a haber voltajes y corrientes inducidas en los embobinados. Y esos embobinados, a su vez, en sus terminales, pues empiezan a manifestar voltaje. Entonces es el funcionamiento de la máquina de corriente alterna. ¿Qué característica tienen? Que esos voltajes tienen la misma magnitud, pero están desfasados 120 grados entre ellos. Eso quiere decir que si esto yo me lo llevo a un diagrama fasorial, pues voy a tener una magnitud de un voltaje y le voy a decir que esa es la fase A. Luego voy a tener otra magnitud que está desplazada a 120 grados respecto a la fase A y le llamo la fase B. Y voy a tener otra magnitud que está desplazado 120 grados de la fase B respecto a la fase C y le voy a nombrar fase C. Y entre los tres están desplazados 120 grados entre ellos. Entonces, de toda esta maquinita que ahí tuvo un movimiento mecánico, luego se excitó con corriente directa, luego interactuó con el campo magnético del estator, se dieron los voltajes inducidos, se presentaron los voltajes en terminales, pues se determinó que esos voltajes están a 120 grados eléctricos entre ellos. Y a partir de aquí es donde ya digo que tengo un sistema trifásico. ¿Quién lo fundamentó? Pues la máquina síncrona. ¿Sale? Entonces esto es más o menos como de dónde surgió, ¿no? la inducción electromagnética. Y ahí, como resultado de esa inducción electromagnética, pues ya tengo los voltajes en las terminales del generador. Y bueno, también habíamos dicho que ese movimiento mecánico pues viene de una turbina, ¿verdad? Y eso es lo que da la posibilidad a que se dé la generación trifásica. Entonces, analizando ya en el dominio del tiempo este tipo de generación trifásica, pues tenemos que el voltaje de la fase A en el dominio del tiempo, vamos a nombrarlo VAN por el seno de omega t, donde omega ya habíamos dicho que es la frecuencia de oscilación. Omega está definido como 2πf. Y la frecuencia que se utiliza en México es 60 Hz. En Europa, pues se utiliza 50 Hz, pero son las dos únicas frecuencias utilizadas en el mundo para la generación de energía eléctrica. La fase B es en esencia la fase A porque tienen la misma magnitud. Sin embargo, ahora está desplazado 120 grados. Y la fase C es en esencia la fase A, sigue siendo la fase A en magnitud, pero ahora está desplazado menos 240 grados respecto a la fase A, pero se encuentra 120 grados positivos, es decir, menos 240 grados negativos es exactamente igual a 120 grados positivos. ¿Sí? Entonces yo lo puedo ver aquí del fasorial,
si yo me voy hacia acá son menos 120, y si me muevo otros menos 120, pues van a ser menos 240, pero si yo me muevo de aquí para acá, pues van a ser 120. O sea, son equivalentes, pues el menos 240 y el 120 son equivalentes. Y entonces en el dominio del tiempo, pues se verían de esta manera. Como la fase A empieza en 0 grados, pues entonces es esta roja. 0 grados en el tiempo t igual a 0, esto es igual a 0, pero conforme este t aumenta, pues este se empieza a mover en la escala de tiempo. 120 grados de desplazamiento de la B, que es este de aquí, este empezó aquí, pues entonces en este punto donde empieza ahora la fase B, son los 120 grados. Y después, este azul es la fase C. Es este de aquí. Yo lo saco hasta acá y son otros 120 grados. Entonces, la secuencia de operación es la siguiente. ¿Quién alcanzó primero su máximo? A. Después, ¿quién alcanzó su máximo? B. Y después, ¿quién alcanzó su máximo? C. ¿Están separados cuánto entre ellos? 120. Luego otra vez se repite el ciclo. Aquí se vuelve a repetir. Aquí acabó un ciclo completo. Entonces 120 más 120 más 120, pues me da 360. Y si yo lo veo en un plano XY, pues este fasor, que está la magnitud, esa magnitud se va a estar moviendo todo el tiempo hasta que complete una vuelta completa. Bueno, hasta que complete una vuelta. Y son 360 grados. Y otra vez se repite el ciclo. Y los otros otra vez se empiezan a repetir. Y ahí se empieza a dar lo que son las magnitudes en función del tiempo y los voltajes trifásicos desplazados 120 grados entre ellos, y también pudimos observar que la secuencia de operación es BA, BB y BC. Y más adelante vamos a decir que esto es a lo que le llamamos la secuencia positiva. Esas son las gráficas, ¿no?, que se manejan para identificar la potencia trifásica. Entonces, en el diagrama fasorial, la secuencia de fase de un sistema de potencia es el orden en el que los voltajes de la fase llegan a su pico, que es lo que les decía. En orden de aparición, aquí primero llegó la A, luego llegó la B, y luego llegó la C, y el tiempo siguió corriendo. Luego otra vez se repite A, se repite B, y otra vez se repite C, y así sucesivamente. Entonces, para eso se tiene un diagrama fasorial que me indica la secuencia de operación. Entonces, en el orden de aparición, la frecuencia angular tiene este sentido, es en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ese es el sentido que por convención se le asigna a la frecuencia angular. Entonces, si yo tengo de referencia aquí este eje, que es el eje 0, y la velocidad es así, si dejamos la velocidad estacionaria, lo que va a suceder es de que el que se va a estar moviendo es este de aquí. O sea, es viéndolo desde el punto de vista de las magnitudes. Si la rotación es en el sentido contrario a las manecillas del reloj, pues entonces el orden de aparición va a ser el siguiente. Pues se va a mover para allá, el BA, y el BBN se va a mover para acá. Entonces va a cruzar por el 0, después de BA va a venir BB, y luego va a venir BC, y así van a estar rotando todo el tiempo. A esto es a lo que le llamamos nosotros la secuencia positiva, que es la que se utiliza en prácticamente todos los estudios de los sistemas eléctricos de potencia. Pero también por ahí vamos a encontrar otra secuencia de fases que le llamamos la secuencia negativa, que obviamente van a operar bajo el mismo principio de operación de la velocidad angular en el sentido contrario de las manecillas del reloj, pero ahora el orden de aparición va a ser BA, luego va a ser BC y luego va a ser BB. Es decir, en la secuencia positiva tenemos BA, BC y se repite A, B, C. En la negativa es B, A, C, B, A, C
B. Pero estos son útiles en estudios más avanzados, cuando vamos a considerar, por ejemplo, sistemas desbalanceados, cuando vamos a considerar fallas, pues recurrimos, ¿no?, a lo que es la secuencia negativa. En general, para nuestros estudios, nuestros propósitos, pues con la secuencia negativa, que podamos entender esto, pues es suficiente, ¿no? Porque eso nos sirve para el cálculo de sistemas eléctricos en secuencia positiva. Entonces, eso es lo que pudiéramos hablar de la generación de los sistemas trifásicos. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, yo no. Todo me queda claro. Todo claro, profesor. Ok, ya hablamos del sistema trifásico, cómo son esos voltajes, esas corrientes, pero bueno, como también estamos tratando de tener simplificaciones, pues como ya consideramos que esa frecuencia es constante, pues podemos irnos al dominio fasorial, ¿no? Es decir, estas componentes del dominio del tiempo las podemos pasar al dominio fasorial. Aplicamos allí unas identidades conocidas y nos tendríamos que pasar pues al dominio fasorial, ¿no? Y entonces es por eso que en esta figura hago la representación en el dominio fasorial. Entonces tengo las terminales del generador trifásico. Habíamos dicho que teníamos la fase A, la fase B, la fase C, desplazados 120 grados entre ellos. Pero ahora me voy a pasar al dominio fasorial. Y el dominio fasorial va a decirme que la magnitud de ese voltaje está determinada por una componente real y una componente compleja. O bien, en su forma polar, una magnitud y un ángulo. En los valores instantáneos, las magnitudes que alcanzamos aquí son las máximas, ¿sale? Entonces, en realidad, ese voltaje que estamos viendo es el voltaje máximo, que es raíz de 2 por B, donde este B es el RMS. Entonces, si vamos a trabajar en el dominio fasorial, pues entonces estos ya son valores RMS, ¿sale? Esa es la distinción que se le puede hacer. En el dominio fasorial, el voltaje BB tiene la misma magnitud que el voltaje BA, pero desplazado 120 grados. Y la fase C tiene la misma magnitud, pero está desplazado menos 240 grados, que es en esencia el que acabamos de ver, pero ahora esta representación no la vamos a llevar al dominio fasorial, y en el dominio fasorial es simplemente tener un diagrama de fasores como el que vimos inicialmente, así, ¿no? Y ya decimos que este es BA, secuencia positiva, este es BB y este es BC. Y entonces ya nos olvidamos de estas cantidades en el dominio del tiempo y nos vamos al dominio fasorial, que son que pueden ser representados por este diagrama fasorial, ¿no? Y ya sabiendo que existe ese sistema trifásico que puede ser representado en el dominio fasorial, pues ya podemos entrar a analizar circuitos trifásicos. Entonces, circuitos trifásicos va a depender mucho de sus configuraciones. El primer esquema que vale la pena analizar por su simplicidad es la conexión estrella-estrella. Sabemos que en los sistemas trifásicos podemos conectar en estrella o en delta, tanto la fuente como la carga. Entonces, el sistemita que mostramos aquí es una conexión estrella-estrella y se determina pues por unas conexiones, ¿no?, que tienen la forma, bueno, le llaman ahí, ¿no?, de una Y. Nosotros queremos a este circuitito que está aquí, le podemos calcular prácticamente
lo que queramos. Por ejemplo, si yo les doy valores de impedancia y les doy valores de voltaje, les puedo pedir que me calculen la potencia suministrada y la potencia absorbida. Les puedo pedir que me calculen el factor de potencia. Les puedo pedir que me calculen la corriente trifásica. Les puedo pedir que me calculen los voltajes de fase y línea, tanto en la fuente como en la carga. Les puedo pedir que me calculen pérdidas según sea el caso. Entonces ya puedo pedir prácticamente del sistema trifásico lo que sea. ¿Y cómo lo podemos empezar a deducir las simplificaciones que se hacen en los sistemas trifásicos? Pues recurrimos nuevamente a la ley de Ohm, no hay otra. Entonces la ley de Ohm pues nos dice que la corriente es igual al voltaje entre la impedancia. ¿Cómo calculo, por ejemplo, de este sistema trifásico la corriente IA? Pues tengo que encontrar la trayectoria de esa corriente. En este caso, pues esa corriente viene aquí por donde vengo marcando el rojo, llega a la carga, aquí hace lo que tenga que hacer y regresa por el neutro y ahí está la corriente IA. ¿Qué ven en rojo? ¿Lo de rojo qué es? ¿Qué se puede apreciar en eso que puse en rojo? ¿Es una línea monofásica? Es una línea monofásica. Entonces, tengo aquí 3 sistemas monofásicos porque están interconectados por un punto neutro. Es por el tipo de conexión. Entonces, cada uno de ellos pueden ser analizados independientemente. Obviamente sin dejar de lado los desplazamientos angulares. Viene aquí, cierra y regresa, ¿no? Entonces ahí tengo 3 sistemas monofásicos. Entonces, vamos a analizar el primero, el rojo. El rojo nos dice que la corriente IA es igual al voltaje A entre la impedancia. Aquí las impedancias son iguales, es decir, esta y esta son exactamente iguales, ¿no? No hay diferencia entre ellas. Misma magnitud, mismo ángulo. Entonces IA es igual al voltaje, pero como ese es el voltaje en la fase A, tiene un desplazamiento angular de 0 grados. Para calcular la IB, yo debo de considerar el circuito azul, que también tiene una impedancia que es exactamente la misma, pero ahora este voltaje tiene un desplazamiento de 120 grados, negativo. Como resultado, voy a encontrar que esa corriente es igual a una magnitud y un desplazamiento de 120 grados respecto a la corriente de la fase A. La fase C es la magnitud con un ángulo de desplazamiento de menos 240, con una impedancia exactamente igual, y en magnitud sigue siendo igual que la fase B y que la fase A, pero ahora tiene un desplazamiento de menos 240 grados. Es decir, ahora la corriente, vamos a suponer, fíjense, vamos a hacer un diagrama fasorial. Tenemos aquí BA, tenemos aquí BB y tenemos así BC. Voy a cambiar aquí el color. Esta corriente tiene un ángulo negativo. ¿Eso qué significa? ¿Qué habíamos dicho la sesión anterior? ¿Qué significa que tengo un ángulo negativo? ¿Hay un desfase de 180? No. Que tenga un ángulo de menos teta. ¿Qué están adelante? Que la corriente se adelanta con respecto a la tensión. No, lo atrasa. Perdón, no lo atrasa. Lo atrasa. Entonces, ¿en cuánto? En teta grados, ¿no? Entonces aquí tengo este teta. Y a este le voy a llamar I. Bueno,
Respecto a la fase B, también lo atrasa en teta grados. Entonces eso quiere decir que lo está trazando así. Y esta es la IB. Esta es la IA. Y este también lo está trazando a la fase C en teta grados. Aquí es teta. Aquí es teta. Y esta es la fase C. Entonces, aquí también se puede apreciar que están a 120 grados entre ellos, entre las corrientes. Igual como se manifestaron los voltajes desplazados 120 grados entre ellos, también las corrientes están 120 grados desplazadas entre fases. Y tienen la misma magnitud. Entonces, como son 3 circuitos monofásicos, ¿cuál sería la potencia trifásica? Pues la sumatoria, ¿no? De las 3 potencias de los circuitos me darían la trifásica. Esa es una de sus características, ¿no? Entonces, ya tengo voltajes, tengo corrientes, pues puedo calcular potencia. Y si calculo potencia de uno, la del 2 va a ser igual y la del 3 va a ser igual. Entonces, la potencia total, pues va a ser igual a la suma de las potencias individuales. Pero este se prestó de esta manera porque pues, es una conexión estrella-estrella. La principal característica de los sistemitas que se conectan en estrella y que se encuentran balanceados, eso quiere decir que están desplazados 120 grados y que tienen la misma magnitud, se puede comprobar cuando calculamos la corriente en el neutro. Por ejemplo, aquí llega la corriente IA, aquí llega la corriente IB y aquí llega la corriente IC y retornan por aquí, por el neutro. Eso quiere decir que si yo hago un diagrama o una sumatoria algebraica de estos fasores en sus componentes reales e imaginarios, pues voy a encontrar una serie de características. Por ejemplo, lo que vimos de la deducción de esas corrientes es de que IA era la magnitud de I, ángulo de menos teta, IB la magnitud de I, ángulo de menos teta menos 120, e IC la magnitud de I, ángulo de menos teta menos 240 grados. Entonces, esto lo puedo representar como, de acuerdo a las propiedades de las identidades trigonométricas, como toda esta expresión que se encuentra aquí, ¿no? Su parte real y su parte imaginaria. Entonces, una vez que represento su parte real y su parte imaginaria de esos fasores de corriente, hago una sumatoria, aplico algunas identidades trigonométricas y una característica que debemos de observar es de que esa corriente siempre va a ser igual a 0, porque el sistema está balanceado. Si yo desbalanceo un poquitito un ángulo o una magnitud de las corrientes, esto va a ser diferente de 0. Esto solamente es válido para igual magnitud y 120 grados de desplazamiento, pero si las condiciones del circuito son esas, entonces decimos que estamos trabajando con un sistema balanceado, ¿sí? Nosotros aquí supusimos que había un cable de neutro. Sin embargo, en sistemas de transmisión no hay un neutro, ¿sí? Porque solamente llevamos 3 conductores de fase. ¿Esto por qué? Pues porque tiene sentido. Si tenemos 100 kilómetros en una línea de transmisión y es trifásica, pues se requieren mínimo 300 kilómetros de conductores. Pero si además tenemos el neutro, pues requeriríamos de 400 kilómetros. Y eso pues es un costo adicional. Entonces en transmisión pues no llevamos el neutro. Caso contrario en distribución. En distribución sí es necesario el neutro porque ahí ya están conectados los usuarios finales. Y se tienen que hacer ciertos
se tienen que aplicar ciertas normativas, ¿no? Pero esa es la característica principal de los balanceados, la corriente en el neutro o la corriente en el aterrizamiento de la estrella va a ser igual a 0. Pero no siempre vamos a encontrar esa configuración. Los sistemas, por sus propias características, los sistemas de transmisión, pueden tener una conexión en delta o en estrella. Y ahí vamos a tener que determinar cuáles son las cantidades de fase y cuáles son las cantidades de línea. Por ejemplo, en el sistema trifásico que analizamos, pues bien bonito, ¿no? Aquí habíamos dicho que el BAN tiene un ángulo de 0, este tiene un ángulo de menos 120, este de acá tiene un ángulo de 120 o menos 240, como quieran, es igual. Pero resulta que como estamos hablando de sistemas trifásicos, también tengo la posibilidad de tener cantidades de línea. Entonces, estas son de fase. Por ejemplo, de aquí a aquí, de aquí donde pongo la flecha, es el BAN. Y esto decimos que son las fases. Pero si yo llego con un medidor, un voltmetro, y lo conecto entre B y A, voy a tener ahí una diferencia potencial que se llama BAB. Y este es al que le llamo una cantidad de línea. También tengo un voltaje de BAC, entonces el voltaje de línea de BAC. Pero también voy a tener un voltaje de C a A, es decir, desde aquí hasta acá. Y entonces ese se va a llamar BCA, que también es una cantidad de línea. Y entonces ya estamos hablando de cantidades de fase y cantidades de línea en un mismo sistemita, en una misma interconexión. Cuando es la conexión en estrella, pues es voltajes de fase y voltajes de línea. Pero fíjense qué sucede si mi conexión fuera de tipo delta. Si fuera de tipo delta, este voltaje yo lo puedo tomar como referencia y digo que tiene un ángulo de 0. Pero este ya no es BAN porque ya no tengo neutro. Ahora este es BAB. Este de aquí tiene un ángulo de menos 120 grados, pero ahora se llama BBC porque está conectado entre B y C. Y este de acá está conectado entre A y C y le voy a llamar BCA. Y este tiene un ángulo de menos 240. Pero aquí lo que tengo que observar es de que aquí hay una ley de corrientes de Kirchhoff que puede ser aplicada en el nodo. Y aquí lo que podemos ver es de que entra IAB y sale ICA y sale IA. Entonces, la ley de Kirchhoff dice que IAB va a ser igual a IA más ICA. En ese nodo, ¿no? Ahí salió medio feo. Y en todos los nodos lo puedo aplicar. Pero entonces ahora a mí me interesa la corriente de la línea. En este caso no tenía tanto problema, porque la corriente tenía un retorno y venía aquí en la misma fase. Aquí no, porque aquí como no tenemos la fase, tenemos la interconexión que existe entre A y B, entre B y C y entre C y A. Entonces de aquí IA va a ser igual a IAB menos ICA. Y entonces este de aquí le vamos a llamar la corriente de línea. Pero a estas corrientes que están en las fuentes,
por ejemplo, el IAB, el ICA y el IBC, les llamamos corrientes de fase. Y nos podemos dar cuenta entonces que si nos referimos a esta conexión, la corriente de fase es igual a la corriente de línea. Y el voltaje de fase no es igual al voltaje de línea. Eso es lo que nos podemos llevar de ese circuito, de esa conexión. Y de aquí, de esta conexión, nos podemos llevar que el voltaje de fase es igual al voltaje de línea. Pero la corriente de fase es diferente a la corriente de línea. Esas son las diferencias que hay en estas dos conexiones. Entonces, ahorita es identificar qué es la fase y qué es la línea, porque luego por ahí sí nos perdemos, ¿no? Estamos con cantidades trifásicas y le meten monofásicas y le combinan trifásicas y suman trifásico con monofásico y ya andamos por ningún lado. Entonces nada más es como tomarlo en cuenta, ¿no? Que pueden existir esas posibilidades en los diferentes tipos de conexiones de los sistemas trifásicos. ¿Va? Sí, Sí, profesor. Ok. Entonces, fíjense, vamos a analizar cómo podemos calcular esas conexiones. Y generalmente lo que hace verlo más fácil es considerar una carga. Y para simplicidad, esa carga decimos que es una carga resistiva. Y entonces lo único que nos van a pedir pues, es calcular todas las cantidades de fase y de línea. Entonces, fíjense, si este es resistivo, es decir, Z es simplemente igual a R, entonces de aquí Z tiene un ángulo de 0. ¿Sí? No tiene desplazamiento angular. Si Z tiene un ángulo de 0, esto es simplemente igual a R, entonces la corriente está en fase con el voltaje. Eso quiere decir que IA tiene la misma fase que VAN. IB tiene la misma fase que BBN e IC tiene la misma fase que BCN. ¿Sí? Están en fase porque yo ahora en la carga tengo un elemento puramente resistivo. Entonces, bajo esas consideraciones, en esta conexión, la corriente de la fase va a ser igual a la corriente de la línea, y aquí se ve. IA es igual a IL. IB es igual a IL. E IC es igual a IL. Entonces también aquí observen, yo no estoy hablando de ILA, ni de ILB, ni de ILC. Esta IL es la corriente trifásica del sistema, no de la fase A, la fase B y la fase C. Sabemos que están desplazados 120 grados en las fases, pero IL es la corriente trifásica. Y bueno, IL es igual a I de fase en esta conexión. Pero aquí viene lo interesante. ¿Cómo determino yo las cantidades de línea a partir de estas cantidades de fase que son las que tenemos aquí? Pues no está tan difícil, es simplemente hacer operaciones con números complejos. Vamos a suponer que tenemos el voltaje de la fase A aquí y se llama BA. A 120 grados se encuentra BB y a otros 120 grados se encuentra BC. Y BC, ¿no? Aquí es BB y allá es BC. Entonces, ¿cómo voy a encontrar yo, por ejemplo, B a B? ¿Tienen alguna idea? Podría ser BA menos BB. Ok,
Correcto. Pero fíjense, hay que considerar esto. ¿Quién va primero, BA o BB? De aquí a aquí hay una diferencia potencial. Es la diferencia potencial BAB, donde el de mayor potencial, ¿quién es? Es A, ¿verdad? Porque aquí estoy calculando la diferencia potencial de A a B. Entonces, es correcto, es la diferencia entre el voltaje de la fase A menos el voltaje de la fase B. Aquí, ¿cómo sería? Pues BA es este de aquí. BB es negativo. Entonces, ¿qué se hace? Lo proyecto. Ese BB negativo. Este es BB negativo. Ese BB, como son vectores, puedo verlo como vectores, también lo proyecto aquí y encuentro la proyección de BA. Y la resultante, ¿cómo se llama? BAB, ¿sí o no? Sí, Ok, pero ese BAB tiene un ángulo de desplazamiento respecto a BA. ¿De cuánto es ese ángulo? ¿De 30 grados? 30 grados. Ahorita vemos por qué. Y esta magnitud, aquí pues se ve que es más grande, ¿no? Que la de acá. ¿Qué tantas veces es más grande? raíz de 3. Raíz de 3 veces más grande. Y ese desarrollo pues está simplificado aquí. Es BA menos BB. BA es la magnitud, ángulo de 0, y BB es la magnitud, ángulo de menos 120. Entonces, los descomponemos en su parte real imaginaria, cada uno de ellos. Al final del día voy a encontrar este proceso de hacerlo aquí, la sumatoria. Se simplifica y encuentro que BAB es igual a la raíz de 3 veces la magnitud del voltaje de la fase, desplazado 30 grados positivos, es decir, hacia adelanta 30 grados, el voltaje de línea adelanta 30 grados al voltaje de fase. Y su magnitud es raíz de 3 veces mayor que la de fase, que es este de aquí. Y si yo hago el mismo análisis para la fase, para la diferencia potencial que existe entre B y C, pues igual hago una proyección de C negativa, hago la proyección de B y encuentro la resultante. Y aquí está. Entonces se encuentra como de aquí a aquí, de aquí a aquí son 30 grados, entonces de BA a BBC hay 90. Y entonces de 30 más 90, BAB está a 120 grados de BBC. Hago lo mismo aquí, saco las proyecciones, encuentro la resultante, y luego aquí, aparte de estos 90 grados, donde está este aquí, hay otros 30 aquí y otros 90 acá, y me dan otros 120 grados. Y entonces estas cantidades de línea, como estoy trabajando con un sistema balanceado, están 120 grados entre ellas también. Y entonces en magnitud puedo decir que en la conexión estrella el voltaje de línea es igual a la raíz de 3 veces el voltaje de la fase. ¿Sí? Ok. Siguen en el examen. ¿Ah?
Pero bueno, que ahora hay que analizar la delta. Ahora, en la delta los voltajes de fase son igual a los voltajes de línea. Bueno, entonces aquí lo que se puede analizar es de que esas cantidades pueden ser obtenidas de manera similar utilizando una carga resistiva, eso con la finalidad de que no haya un desplazamiento angular, ¿no? Que nos meta ahí ruido a los diagramas fasoriales. Entonces tenemos VAB, BBC otra vez, que ahora son en este tipo de conexión, y las corrientes, IAB va a ser, este de aquí va a tener un desplazamiento ahora de 0 grados, este de aquí, que es la corriente de BAC, va a tener un desplazamiento de menos 120, y el ICA va a tener un desplazamiento de menos 240. Porque estoy tomando ahora como referencia a BAB. ¿Sí? Esta va a ser mi referencia. Entonces, en un análisis similar, pero ahora de corriente, esto ya lo había anticipado en un dibujito que hice, ahora IA, según aquí este nodo de aquí, IA va a ser igual a IAB menos ICA, que es este de aquí. Ese de aquí ya habíamos asignado una referencia y tiene una magnitud y un ángulo. Pues se hace algo similar que se hizo con el voltaje, y al final del día voy a encontrar que la corriente de línea es igual a la raíz de 3 veces la corriente de fase, pero ahora está atrasando 30 grados la corriente de línea a la corriente de fase. Es decir, yo tomé como referencia el IAB con ángulo de 0, hice la proyección entre IAB e ICA, que están desplazadas 120 grados respecto a IAB, y la resultante, que es esta de aquí, tiene un ángulo de menos 30 grados. Entonces, respecto a IBC, aquí esos menos 30 y los 90 de aquí a aquí me van a llevar a que va a haber 120 grados de desplazamiento entre IA, entre IB y entre IC. Otra vez, 120 grados, porque estamos en un sistema trifásico, balanceado. Entonces, de ahí podemos concluir que en la conexión delta, la corriente de línea es igual a raíz de 3 veces la corriente de fase y el voltaje de línea es igual al voltaje de fase. Y aquí vienen los resumen de las conexiones que acabamos de ver. Entonces, por ahí tenemos que las magnitudes de voltaje en estrella, el voltaje de línea es igual a raíz de 3 veces el voltaje de fase. En delta, el de línea es igual, el voltaje de línea igual al voltaje de fase. En estrella, la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Y en delta, la corriente de línea es igual a la raíz de 3 veces la corriente de fase. Si utilizamos la secuencia de fase ABC, BAB adelanta 30 grados a BA. Y en la conexión delta, IA atrasa 30 grados a IAB. Si utilizáramos la secuencia de fase negativa, entonces ahora BAB atrasa 30 grados a BA e IA adelanta 30 grados a IAB. O sea, cambiarían las, si cambiamos la secuencia, pues ahora cambiaría el diagrama fasorial. Simplemente se mueve hacia el otro lado. Pero esas son las condiciones básicas que se deben de considerar a la hora de analizar circuitos trifásicos. Bueno, entonces hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Bien? Sí, profe, todo bien. Sí, Bueno. todo bien. Sale. Y bueno, ya una vez que identificamos voltajes y corrientes, pues ahora hay que ver qué pasa con la potencia, ¿no? Entonces, fíjense, supongamos que se tiene una carga trifásica donde se le suministra cierta potencia por una fuente, independientemente si la tengo conectado en estrella
o en delta, la fuente, voy a suministrar esta carga. Y bueno, y una vez que analizamos las características de las magnitudes de voltaje, que esto lo habíamos visto cuando iniciamos a ver los conceptos de potencia instantánea, y de ahí surgieron potencia activa y reactiva. Vamos a verlo ahora desde el punto de vista trifásico. Entonces, nuevamente, pues tengo un voltaje instantáneo que tiene una magnitud, que tiene un voltaje máximo, y le vamos a llamar B simplemente. Ese máximo, pues, es la raíz de 2 veces B, considerando que este B de aquí es RMS, seno de omega t. El voltaje en la fase B, el instantáneo, es en esencia el mismo, pero desplazado 120 grados, como lo habíamos visto de generación trifásica, y el C desplazado menos 240 grados, ¿no? Como estoy considerando que tengo una impedancia, esa impedancia es la que va a hacer que se muevan los ángulos de corriente respecto a los de voltaje. Sin embargo, entre ellos siguen guardando sus 120 grados. Entonces la IA la podemos considerar también como, aquí hay una I máxima, que es igual a la raíz de 2 veces la I, por el seno de omega t, pero ahora tenemos menos teta, porque hay una desviación angular debido a esta impedancia. El IB es exactamente el IA, pero desplazado 120, y el IC es IA desplazado menos 240 grados. Esas son las condiciones que se deben de guardar en los circuitos trifásicos. Voltaje 120 entre ellos, corrientes igual. Las corrientes están desplazadas respecto a los voltajes por el ángulo teta, que es el ángulo de impedancia. Bueno, por otra parte, también habíamos visto que la potencia instantánea la podemos encontrar a partir del producto de B instantáneo por I instantáneo. Entonces, si hacemos esos productos, pues podemos encontrar la relación que existe entre PA, PB y PC. Una vez definidos voltajes en las fases A, B y C, ¿no? Entonces, para la A, pues es BA por IA. Para la B es BB por IB, y para la C es BC por IC. Por aquí, en esos productos, identificamos que se pueden aplicar algunas identidades trigonométricas. Se aplican las identidades trigonométricas. Entonces, al final, simplificamos esas potencias de la fase A, la fase B y la fase C, que están desplazadas entre ellas, y podemos encontrar estas características de esas potencias. Entonces, como el sistema es trifásico, la potencia total se obtiene al sumar estas 3 potencias: la de la fase A, la fase B y la asociada a la fase C. Entonces, si yo hago una suma de estos elementos, voy a encontrar que la potencia trifásica es igual a 3 veces B por I por el coseno de teta. Entonces, fíjense dónde radica la diferencia o la ventaja principal para transmitir potencia en trifásico. Vámonos a la siguiente, a una gráfica que les voy a mostrar. Bueno, más adelante va a salir la gráfica. Pero fíjense, la potencia monofásica, que es la que habíamos analizado anteriormente, tenía un cierto comportamiento. ¿Sí recuerdan cómo era? Era más o menos así. ¿Sí recuerdan qué será PT? Más o menos cuando la graficaron en su tarea. Sí, así más o menos era. Ok. Y si yo grafico PB, pues va a estar desplazado. Y pues voy a obtener algo similar. Y si hago también lo mismo con PC, pues también voy a tener algo similar, ¿no? Ahí está. Pero fíjense, hay una tendencia. La sumatoria de las 3 viene, voy a ponerle azul, viene aquí.
más o menos, el pico está muy cercano entre ellos, pues. Entonces, si yo sumo estas tres potencias instantáneas que son variantes en el tiempo, fíjense qué me da como resultado. ¿Qué es eso que está allí? Este, función del tiempo. Este, función del tiempo. Este es función del tiempo. Pero este, ¿qué? ¿Qué es? Véanlo bien, ¿qué es? Bueno, primero teta, ¿qué era? ¿Qué dijimos que era? Desfase entre de tensión y corriente. Ok, pero ese es un ángulo fijo que fue dado por la impedancia, ¿no? No se mueve, nunca se mueve. El teta no se mueve, porque esa es la impedancia de acá, de aquí, y apareció teta. Si recuerdan, I es igual a B entre Z. B tiene un ángulo teta B. Y este tiene un ángulo Z teta. Vamos a dejarlo en teta. Entonces la I es igual a ese voltaje entre la impedancia magnitud con un ángulo, está medio feo, pero bueno, que dice que es teta B menos teta. Si teta B es igual a 0, para la fase A, por ejemplo, este teta es negativo, es menos teta. Entonces la corriente IA tiene un menos teta, es este de aquí. Si voy a la fase B, es el mismo menos teta, menos 120. Y si voy a la fase C, es el mismo menos teta, menos 240. Pero ese teta, ahí lo llevo. Cuando aplico la ecuación de potencia instantánea y encuentro todas sus componentes y la reduzco, ya dijimos que este teta es de la impedancia y es constante. Entonces, si esto es constante, ¿qué es esto de aquí? ¿Qué sería? ¿Un promedio? Sería un valor que le vamos a llamar una constante. ¿Sí? Porque, bueno, se pudiera interpretar como un promedio porque estoy sumando señales oscilatorias. Pero lo que quería que me dijeran es de que eso de allí es una constante. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que es una constante esto de aquí o no? Sí. Ok. ¿Y la monofásica es constante o no es constante? No, eso ya no. Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia entre admitir en monofásico y trifásico? El trifásico ya se mantiene constante. El trifásico es constante y el monofásico no. Entonces, allí se encuentra la razón por la cual los sistemas de transmisión de energía eléctrica son trifásicos. Porque la potencia trifásica es constante. Y acá, bueno, desde hace rato que dijo que en transmisión no se ocupa el neutro, entonces, ¿cómo hacen que fluya la corriente? No, es un neutro ficticio. O sea, algunos dicen que el retorno se da por tierra. Porque está aterrizado. Si yo tengo mi sistemita, yo lo aterrizo en las terminales. Y entonces, ¿quién es el conductor de retorno? La tierra, el terreno. Ah, ok. Ujú. Esto se ve cuando se analizan las ecuaciones de Carson. Todo tiene sentido hasta que lo vemos, pues. O sea, a lo mejor te lo platicamos, pero ya cuando estamos adentrándonos, ya empezamos a ver que cobra cierto sentido, ¿no?
Y bueno, y esta es la gráfica de la potencia trifásica. Yo pongo mis potencias instantáneas por individual, pero si yo las sumo, pues ya vengo aquí con una potencia trifásica que es constante. Y entonces aquí le vemos pues cuál es la principal ventaja del sistema trifásico respecto al monofásico. Si lo vemos desde el punto de vista de pérdidas, pues se puede analizar, ¿no? ¿Qué pasaría si tengo un sistema monofásico? Obviamente en el monofásico pues sí voy a necesitar forzosamente el hilo de retorno. Es precisamente lo que acabas de comentar. Y puedo calcular la potencia. Entonces la potencia, como involucra un conductor de ida y un conductor de regreso, le llamamos los hilos. Entonces las pérdidas es igual a 2i cuadrada r. Sin embargo, si nosotros tuviéramos un sistema trifásico, de acuerdo a la capacidad de potencia que estamos transmitiendo, de 3 hilos y aparte está balanceado, entonces este sería igual a 3i cuadrada r. Entonces se dice que, bueno, aquí no lo puse, pero en cuanto a pérdidas, se tiene 2/3 partes mayores pérdidas en los sistemas monofásicos que en los trifásicos. Entonces, una de las ventajas es de que la potencia transmitida es constante y la otra es de que son menos pérdidas. Y eso es lo que traemos por el día de hoy, porque ya casi llegamos a las 4:30 y ya no me da pasado obligable. Bueno, entonces ahora con lo que acabamos de ver el día de hoy, yo creo que ya les puedo dejar ahora sí una tareita. Relacionado pues a que otra vez retomen un poquito lo de circuitos eléctricos y sistemas trifásicos. Esa es la orientación. Ya en la siguiente sesión pues analizamos cómo son los diferentes sistemitas, hacemos algunos ejercicios y ya una vez que tengamos ya bien claro los sistemas trifásicos, pues ya empezamos a ver parámetros de líneas de transmisión. ¿Sale? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta adicional. Profe, entonces, cuando el signo de la corriente es negativo, del ángulo de la corriente es negativo, está atrasada, ¿verdad? Sí, la corriente atrasa el voltaje. Ok, gracias. Ahí con eso de que está es que bueno, yo me confundo algo con señales. Porque cuando tiene negativos porque está antes, entonces si está antes es adelantado. Negativo. Pero O como, ese signo negativo del ángulo es en el diagrama fasorial. ok. O sea, no en las instantáneas. En las instantáneas, pues ya sabemos que las instantáneas las podemos ver desde 0 hasta t igual a infinito. Pero todo el tiempo el orden de aparición donde se puede medir es, si partimos de 0, por ejemplo, es en donde vemos el primer máximo. Y ya después, en función de eso, por ejemplo, una corriente que está trazada respecto al voltaje, lo lógico es de que el máximo lo vamos a ver primero en el voltaje y un tiempo después vamos a ver el máximo de corriente. Y así sucesivamente. Primero vamos a ver el máximo de voltaje y luego el máximo de corriente. En un circuito inductivo donde la corriente atrasa el voltaje. Pero si el circuito es capacitivo, vamos a ver primero la corriente, su máximo, y después vamos a ver el máximo del voltaje. Esa es la diferencia en el instantáneo. En el fasorial, pues sí, es negativo y atrasa. Y es positivo, pues adelanta. Ok. Sí, ya. Es lo que me confunde un poco. Ok. Vale. Profe, entonces si el signo del ángulo de una reactancia es negativo, ¿la corriente se adelanta? Sí. A ver, ¿alcanzas a...? No, no alcanzas a ver. Ya dejé de compartir. Aquí. Vamos a la ley de Ohm, la básica. ¿I es igual a qué? ¿A B entre qué?
R. No, ¿qué pasó? Ya lo dijimos muchas veces. Entre Perdón, Z, Z. Z. ¿Sale? Entonces, vamos a poner que el voltaje es la referencia en un diagrama fasorial. Entonces, la referencia es aquí B. Este tiene un ángulo θ. Eso quiere decir que es R más JX. Esto es positivo, ¿verdad? Entonces, si este es positivo, este también es positivo. Si es positivo, quiere decir que esto es reactancia inductiva. Y este tiene un ángulo de 0, porque ya dijimos que el diagrama fasorial es así. Entonces, la corriente, ¿a qué es igual? A ver, ¿me puedes decir? Es igual a una magnitud I. ¿Y el ángulo cómo es? Es negativo. Es negativo, ¿verdad? Por la ley de Ohm. Entonces, la reactancia es positiva, entonces es inductivo. El voltaje es mi referencia, 0 grados. Pero la corriente, debido a esta impedancia que es inductiva, pues ¿cómo tiene que ser? En atraso. Si aquí es 0, pues para abajo es negativo. Y aquí está θ. Está trazando la corriente al voltaje, ¿sí o no? Ok. ¿Sí o no? Ok. ¿Qué pasa si fuera capacitivo? Entonces es R menos JX. Eso quiere decir que Z es negativo. Y de acuerdo a la ley de Ohm, la I, ¿cómo es? Con ángulo positivo. Entonces, ahora sí estamos hablando de que adelanta. ¿Sí? Sí, profe. Entonces sí hay que tener cuidado. Sí, Porque Sí, gracias. sí puede causar confusión. ¿Para qué digo que no? Y también si es potencia reactiva inductiva o potencia reactiva capacitiva, puede causar confusión cuando decimos si la potencia reactiva va o viene, también puede causar confusión. Pero bueno, es practicando que nos damos cuenta, ¿no? Bueno, Ok, ya, profe, gracias. bueno, hoy vinieron todos. Nos vemos el martes. Sí, ¿verdad? El martes. En el salón que ni me acuerdo de qué salón Profe, fue. Profe, pero mandaron un aviso. ¿Hoy? ¿Y Sí, ya se acaban de suspendió? mandar. Va a ser en línea, profe, esta semana todavía, bueno, la que sigue. Ay, menos mal. hasta el Bueno, los 28 veo, de febrero. ok, los veo aquí en el martes. ¿Sale? Va. Sí, está bien. Órale, Está bien. pues. Bien, Sale. profesor. Nos vemos. Gracias, profe. Bye. Bye. Luego, profe. Bye. Profe.